Bien, buenas tardes a los alumnos presentes. Vamos a continuar con nuestra clase que habíamos comenzado el anterior sábado, que es en lo referente a la cardiopatía isquémica. Es un tema muy importante que todos debemos conocer porque es un cuadro, una patología que todos lo temen en realidad. Cuando decimos infarto, todos tienen miedo, hasta nosotros, porque muchas veces no sabemos cómo va a evolucionar ese cuadro, porque es un cuadro muy grave y que puede llevar a la muerte de los pacientes. Bien, en la anterior clase ya habíamos visto un poco como introducción y sobre todo ustedes ya conocen lo que se refiere a la isquemia, además a la lesión y al infarto. ¿Qué significa isquemia? ¿Qué significa lesión? ¿Qué significa infarto? ¿Verdad? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ver estos temas que eh, que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es la cardiopatía isquémica? Entonces, se la define a la cardiopatía isquémica a un grupo de síndromes que están íntimamente relacionados que producen isquemia miocárdica. Es decir, como hemos visto ya en la anterior clase, un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y las demandas de sangre oxigenada por el corazón. Es decir, de que habíamos visto incluso en una balancita, en un cuadro con una balanza donde obviamente las demandas de oxígeno por parte del corazón, por parte del miocardio fundamentalmente, eran mayores al aporte de oxígeno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a ocasionar la isquemia miocárdica, ese desequilibrio entre el aporte y la demanda que es mayor de oxígeno. Y habíamos visto también que en forma general, esto lo vamos a decir así, en forma general, ya sea para toda la cardiopatía isquémica en general, la causa más frecuente de que se produzca una isquemia miocárdica es la ateroesclerosis de las arterias coronarias, principalmente las epicárdicas. Se indica que aproximadamente un 90% la causa, la etiología de la cardiopatía isquémica es la ateroesclerosis de las arterias coronarias, principalmente las epicárdicas. Habíamos visto en la anterior clase que es importante la irrigación del miocardio que está dado por las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda, que van a irrigar tanto las aurículas como los ventrículos y además de eso los nódulos sinusal y el nódulo aurículo ventricular y además los tabiques interauricular y el tabique interventricular. Por lo tanto, es importante conocer eso de la irrigación sanguínea del corazón. No olvidemos, por lo tanto, que la causa más frecuente de isquemia miocárdica es la ateroesclerosis de las arterias coronarias. Bien, aquí tenemos igual el recuerdo de la etiología que, como hemos visto, existe una disminución del aporte de oxígeno con respecto a la mayor demanda de oxígeno. ¿Qué es lo que ocasiona la disminución del aporte de oxígeno? Hemos indicado las alteraciones en la circulación coronaria. Prácticamente hemos visto que existe una obstrucción, ya sea parcial o total, de las arterias coronarias,
por los ateromas que se van a formar, es decir, la ateroesclerosis. Otra de las causas también habíamos indicado que es el espasmo coronario, las alteraciones de la microcirculación que se producen a nivel miocárdico, los embolismos coronarios, fundamentalmente dado por la agregación plaquetaria, habíamos indicado también, las malformaciones congénitas que se pueden presentar en algunos, muy raro obviamente, y las hipoxias severas por otras patologías que se puedan presentar, como por ejemplo una anemia severa o la carbooxihemoglobina. Entonces, la causa principal, como ven, es la ateroesclerosis de las arterias coronarias. Eh, una mayor demanda que se puede presentar, un mayor requerimiento puede ser en estas situaciones. Una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, porque aumenta la pared, el grosor del miocardio, eso va a requerir un mayor consumo de oxígeno, una mayor demanda de oxígeno. Así también la cardiopatía hipertensiva que produce también hipertrofia fundamentalmente del ventrículo izquierdo. Ustedes conocen eso perfectamente. La estenosis aórtica severa también produce problemas de mayor demanda de oxígeno, porque en el nacimiento de la aorta justamente está el nacimiento de las arterias coronarias, tanto derecha como izquierda. Por lo tanto, al verse afectado un problema de estenosis aórtica a ese nivel puede provocar una mayor demanda de oxígeno. Las taquiarritmias, por ejemplo, las taquiarritmias, las taquicardias, por ejemplo, requieren un mayor consumo de oxígeno, requieren mayor demanda de oxígeno. Entonces, es importante conocer que las taquicardias también producen este desequilibrio que hemos mencionado. El hipertiroidismo también. ¿Por qué el hipertiroidismo? Porque el hipertiroidismo produce taquicardias. Entonces, las taquicardias requieren de mayor consumo de oxígenos. Cuadros sépticos también van a provocar una mayor demanda de oxígeno. Como verán, hay un montón de causas para que se produzca este desequilibrio, pero la causa principal, repito, es la ateroesclerosis, como lo mencionan algunos autores, aproximadamente en un 90%, y el 10% restante, como vemos, existen otras causas. Bueno, la cardiopatía isquémica en general se clasifica fundamentalmente en dos grupos. Uno, la angina de pecho estable, y dos, los síndromes coronarios agudos. Entonces, la cardiopatía isquémica se clasifica en dos grupos importantes: la angina de pecho estable y los síndromes coronarios agudos. A su vez, los síndromes coronarios agudos se van a dividir fundamentalmente en dos. Uno, la angina inestable. Uno. Y dos, el infarto agudo de miocardio, ya sea con elevación del segmento ST, ustedes ya saben, o sea, el supradesnivel que hemos mencionado, o sin elevación del segmento ST, o que pueda producirse un infradesnivel del segmento ST. Repito, entonces, la cardiopatía isquémica se divide en dos grandes grupos. Uno, la angina de pecho estable, y dos, los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos se divide principalmente en dos grupos, que son la angina inestable y el infarto agudo de miocardio, ya sea en elevación del segmento ST. Hemos visto en la anterior clase también
la alteración que se produce en la cardiopatía isquémica. Hemos visto gráficas de un trazo de electrocardiograma donde vemos la elevación, donde hemos visto la elevación del segmento ST, es decir, el supradesnivel, o sin elevación del segmento ST o infradesnivel. Entonces, es importante conocer esa clasificación. Bien, para que se produzca una cardiopatía isquémica, aparte de la etiología que ya hemos mencionado, existen pues los factores de riesgo cardiovascular. Factores de riesgo cardiovascular, que son dos tipos, los no modificables y los modificables. Entonces, vemos los no modificables, es decir, que no podemos modificar ni con medicamentos, ni con soluciones, ni con otra cosa. Entonces, los no modificables. Tenemos la edad. La edad, por ejemplo, no lo vamos a modificar por nada del mundo, ¿verdad? Es un factor de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, un paciente de 70 años, por decirles, no es pues lo mismo que un paciente de 30 o de 40 años, ¿verdad? La edad entonces es importante como factor de riesgo cardiovascular. El sexo, lo mismo. El sexo no vamos a poder modificar, ¿verdad? No vamos a poderlo modificar, aunque queramos, pero no lo vamos a poder modificar. También significa un factor de riesgo cardiovascular. La menopausia en las mujeres generalmente tienen problemas cardiovasculares, las mujeres postmenopáusicas, o sea, después de la menopausia, después de la menopausia. La herencia tampoco lo vamos a poder modificar. Una cosa que heredemos nosotros, aunque no directamente, pero siempre vamos a tener esa predisposición familiar que se llama así, predisposición. Si tenemos alguna enfermedad o alguna otra cosa que tengan los padres, puede heredarse o puede haber la predisposición genética, la predisposición familiar que se llama. Bien, eso tampoco lo vamos a poder modificar. Los antecedentes personales de enfermedad coronaria, es decir, los familiares o los papás, los parientes, abuelos, etcétera, que han tenido problemas problemas fundamentalmente isquémicos por alteraciones en las coronarias, justamente también va a haber esa predisposición, como les decía, en los descendientes. Esto no corresponde a esto de los factores no modificables, la diabetes mellitus no corresponde a los factores de riesgo cardiovascular modificables. Por lo tanto, esto no lo consideren en este grupo. Estoy repitiendo, la diabetes mellitus corresponde al otro grupo, porque ustedes imaginar un paciente que tiene diabetes mellitus, podemos controlar la situación con el tratamiento que se realice, ¿verdad? Después, otro factor no modificable indica la resistencia a la insulina. Otro factor no modificable es la hipertrofia ventricular izquierda. Una vez que uno de los ventrículos, el ventrículo izquierdo en este caso, se hipertrofia, ya no lo vamos a poder modificar por mucho que hagamos el tratamiento que corresponde. Bien, el otro grupo, factores de riesgo cardiovascular modificables. Aquí vamos a considerar justamente la diabetes. Tenemos los modificables. El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el tabaco produce descarga de catecolaminas, por lo tanto, eso condiciona a que exista una vasoconstricción, ¿verdad? Las catecolaminas saben perfectamente que produce vasoconstricción y por lo tanto, si es un paciente fumador, obviamente va a producir descargas de catecolaminas que van a condicionar a un vasoespasmo coronario fundamentalmente.
La hipertensión arterial también es otro factor de riesgo cardiovascular que produce alteraciones a nivel del endotelio vascular y del endotelio de las arterias coronarias y a nivel del miocardio también que produce hipertrofia ventricular izquierda fundamentalmente. Luego tenemos el aumento de la LDL, es decir, el colesterol, incremento del colesterol en sus dos formas. Ustedes conocen como colesterol malo y colesterol bueno, ¿verdad? El colesterol malo es el LDL y el colesterol bueno es el HDL, ¿verdad? Entonces, un incremento del colesterol LDL es un factor de riesgo muy importante cardiovascular que se puede modificar. Y la disminución del HDL, que se considera así en términos corrientes, el colesterol bueno, dicen, ¿verdad? Entonces, también podemos modificar con el tratamiento que se haga. La obesidad es otro de los factores de riesgo cardiovascular que también podemos modificar con la dieta, con el tratamiento medicamentoso, farmacológico, etcétera. Podemos modificar para que este paciente obeso pueda bajar de peso. Entonces, es un factor de riesgo cardiovascular modificable. El sedentarismo, lo mismo. Hay muchos pacientes que no realizan actividad física, actividad deportiva, pero eso se puede cambiar. Se puede al paciente decir que haga actividad física, actividad deportiva, y por lo tanto es un factor modificable. El alcohol también es otro de los factores de riesgo cardiovascular que produce pues, alteraciones cardiovasculares. Por lo tanto, el alcohol también produce vasoconstricción que puede provocar vasoconstricción a nivel de las coronarias. El café, lo mismo, son psicoestimulantes también que condicionan a que se produzca taquicardias en el paciente y eso puede modificarse también, haciendo de que el paciente no consuma ya café, entonces puede modificar. La diabetes mellitus es un factor de riesgo cardiovascular modificable, podemos controlar con el tratamiento farmacológico y dietético fundamentalmente modificamos, aunque algunos autores consideran de que la diabetes mellitus es un factor de riesgo cardiovascular que muchas veces no se puede modificar. Y algunas alteraciones de la coagulación que puede presentarse y que eso también puede solucionarse con el tratamiento medicamentoso o farmacológico. Como verán, existen factores de riesgo cardiovascular que son modificables y los no modificables. Por lo tanto, para hacer el tratamiento de un paciente con cardiopatía isquémica, obviamente tenemos que, en la anamnesis, tenemos que recabar toda esta información. Por eso es importante el, el, el historial clínico, fundamentalmente, ya les decía, la semiología cardiovascular, donde nos interesa estos antecedentes que actualmente se llama estilos de vida, ¿verdad? Anteriormente se decía los hábitos, ustedes saben, al alcoholismo, al tabaquismo, al sedentarismo, etcétera, etcétera. Entonces, antes se decía hábitos, pero actualmente el término que utilizamos es estilos de vida. Obviamente son estilos de vida. Por lo tanto, estos estilos de vida podemos modificarlo. Bien. Entonces, vamos a entrar ahora al primer grupo de la cardiopatía isquémica, que se refiere a la angina estable. Hemos dicho que la cardiopatía isquémica se divide en dos grandes grupos. Uno que es la angina estable y dos, los síndromes coronarios agudos, que a su vez se divide en angina inestable y
en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Bien, en esta primera parte vamos a ir analizando un poco lo que es la angina estable, vuelvo a repetir. Bien, entonces como definición, como concepto podemos indicar que la angina estable es aquella angina de esfuerzo en la que no ha habido cambios en su patrón de presentación fundamentalmente en los 2 últimos meses. Aquí dice el último mes, claro, es lo principal, pero principalmente es en los 2 últimos meses. ¿Eso qué quiere decir? Que no ha habido ninguna modificación en cuanto se refiere a la intensidad del dolor, por ejemplo, a la duración del dolor, a la frecuencia de presentación en el último mes fundamentalmente, en los 2 últimos meses principalmente. No ha sufrido ninguna modificación, es decir, que no ha aumentado su intensidad, no ha aumentado su frecuencia, en cuanto se refiere al dolor. Entonces, por eso se dice angina estable, porque no ha sufrido modificaciones en cuanto a la intensidad, a la duración, a la presentación de la angina, de la angina de pecho. La angina de pecho generalmente está desencadenada por el ejercicio físico y además de eso por el estrés. Y esta va a asociarse obviamente a alteraciones de la función miocárdica que en la mayoría de los casos no va a llegar a la necrosis del miocardio. Si llegaría a la necrosis del miocardio, ya estuviésemos hablando de un infarto de miocardio. Entonces, tiene que quedar claro el concepto, porque hay que hacer la diferencia del concepto con la angina inestable, con la angina inestable. Por lo tanto, volvemos a recalcar para que ustedes tengan clara la situación. La angina estable, por definición, es aquella angina de esfuerzo, es decir, que se desencadena con los esfuerzos, en la que no ha habido cambios en su patrón de presentación en los 2 últimos meses. Este autor dice en el último mes, pero son generalmente en los 2 últimos meses. Es decir, se refiere al dolor que presenta el paciente, que no hay modificación en cuanto a su intensidad, no aumenta la intensidad, no aumenta su duración, no aumenta su frecuencia, se mantiene igual en los 2 últimos meses. Y lo típico, lo característico es que se desencadena con el ejercicio físico y con el estrés. Además, creo que no está acá, además, el dolor de la angina, el dolor de pecho, desaparece generalmente con el reposo o con la aplicación de vasodilatadores coronarios como es la nitroglicerina. Entonces, esa es la característica principal, que este dolor, esta angina de pecho, desaparece o se controla con el reposo o con la aplicación de vasodilatadores coronarios como es la nitroglicerina. Bien, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es el síntoma? Vamos a llamar así síntoma. Ustedes saben qué es síntoma. Es lo subjetivo, lo que el paciente siente, lo que el paciente nos refiere, subjetivo. No lo podemos nosotros medir, palpar, tocar, ni auscultar. Solamente el paciente lo siente. Lo característico de la angina estable y de la angina inestable y del infarto de miocardio es pues
el dolor torácico, ¿verdad? El dolor torácico. En este caso se denomina angina al dolor, angina de pecho. A ese dolor torácico se lo denomina angina de pecho. Entonces, es lo típico a la anamnesis, lo subjetivo, es el dolor torácico que nos va a referir el paciente, la angina de pecho. Tiene su característica principal, que el paciente ese dolor lo va a manifestar como un estrangulamiento, como una opresión, como si algo estuviese oprimiendo el pecho, el tórax. Es un dolor opresivo, por eso dice de estrangulamiento, y de ansiedad, porque el paciente siente esa ansiedad de que va a morirse, siente esa ansiedad de muerte el paciente. Entonces, lo típico, lo característico de la angina de pecho, de ese dolor torácico, es el dolor opresivo retroesternal. Retroesternal, eso es lo típico, que se irradia hacia el brazo izquierdo, puede irradiarse hacia el epigastrio y también hacia el maxilar inferior. Entonces, eso es lo típico de la angina de pecho. Ese dolor, esa sensación de opresión, de compresión retroesternal irradiado a brazo izquierdo, hombro izquierdo o región epigástrica y también a nivel de la mandíbula inferior. Por lo tanto, esas características tenemos que preguntar al paciente que viene con dolor torácico para hacer el diagnóstico diferencial. Es importante esas características que presenta el dolor isquémico, el dolor, esa angina de pecho. Y aparte de ese síntoma importante, fundamental, anginoso, el paciente puede presentar síntomas vasovagales, puede tener mareos, náuseas, vómitos, disnea y eructos y también sensación de desfallecimiento. Esas son reacciones vasovagales que pueden estar acompañando a ese dolor anginoso, a ese dolor torácico típico de la cardiopatía isquémica. En este caso estamos hablando de la angina estable. Bien. Esto es importante. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial del dolor torácico. Generalmente a la consulta vienen todos aquellos pacientes que tienen dolor torácico, pero no todo lo que duele es infarto o es angina de pecho. Eso que quede bien claro, porque los pacientes o las personas que tienen un dolor torácico piensan directamente que se trata de un infarto de miocardio. Por eso acuden al cardiólogo. Los pacientes con dolor torácico siempre piensan que es el corazón el que está mal, pero no es así. Como les digo, no todo lo que duele en el tórax es cardiológico. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial del dolor torácico. Bien, ¿qué otras patologías se van a presentar con dolor torácico? Los trastornos gastroesofágicos. Una regurgitación gastroesofágica nos va a provocar dolor incluso retroesternal. Pero ¿cuál es la característica de una regurgitación gastroesofágica? El dolor va a ser pues urente, que quema, que arde. Por lo tanto, la semiología, por eso les decía que es importante la semiología cardiovascular.
la semiología es importante hacer el diagnóstico diferencial de las características del dolor. Ustedes saben que el dolor tiene diferentes características: pungitivo, urente, opresivo, gravativo, etc. Lancinante, ¿verdad? Entonces, nosotros es importante hacer la anamnesis y hacer el diagnóstico diferencial. Por lo tanto, los trastornos gastroesofágicos pueden confundir con un problema de angina de pecho o infarto de miocardio. Entonces, la característica, la regurgitación gastroesofágica es urente, quema, que arde. Los pacientes dicen, me arde como fuego. Entonces, ustedes ya están haciendo el diagnóstico diferencial de ese dolor torácico. Bien, otro. El paciente puede venir con un problema de un cólico biliar, es decir, una colecistitis aguda, que puede irradiarse a la región de tórax, ¿verdad? Y hacer pensar que se trata de un infarto, de una angina de pecho. Por lo tanto, las características de una colecistitis aguda, ¿cuál es? ¿Qué tipo de dolor es el de un cólico biliar o de una colecistitis? Es de tipo retortijón, retuerce, no es opresivo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es clara. Bien, después podemos tener algunos problemas de costo o costales, costocondrales, costoesternales, es decir, problemas de los huesos y de los cartílagos del tórax. Una fractura costal, por ejemplo, puede producir dolor torácico. Entonces, los antecedentes nos dirán, pues, en el antecedente, ¿qué pasó? Si tuvo un golpe, una contusión, un trauma, un golpe, y nos dirá, sí, yo tuve un golpe y por lo tanto me duele el pecho, el tórax. Entonces ustedes pensarán que existe una fractura, una fisura costal o, o una inflamación de los cartílagos, el síndrome de Tietze, el famoso síndrome de Tietze, que es una inflamación de los cartílagos costales, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. También podemos hacer el diagnóstico diferencial con un problema de una neuritis, problema neurológico, o con una neuritis intercostal. Entonces, muchos pacientes tienen el problema de la neuritis intercostal, sobre todo en el tórax izquierdo, que podría hacer pensar que se trata de una angina de pecho, ¿verdad? O de un infarto de miocardio. Entonces, las características del dolor nos dirán el tiempo de duración del dolor, la presentación del dolor, en qué momento. Todas esas características tenemos que preguntar en la anamnesis. Bien, después podemos tener problemas de los pulmones, una neumonía, una, neu, una neumonía, por ejemplo. ¿Qué nos produce? La puntada de costado. Puede tratarse de una neumonía izquierda, del pulmón izquierdo. Por lo tanto, ustedes saben perfectamente que produce el dolor de la puntada de costado. Entonces, eso ya nos está indicando que no es un cuadro, no es una angina de pecho, no es un infarto de miocardio. Las otras características nos dirán, pues, si el paciente está con tos, si está con fiebre, eh, si está con fiebre, etcétera, etcétera, nos va a hacer el diagnóstico diferencial. Una pleuritis, por ejemplo, una pleuritis nos puede hacer confundir con un problema de una angina de pecho o un problema de infarto. Por lo tanto, esa pleuritis es un dolor pungitivo, lancinante, intenso. Entonces, las características del dolor, del tiempo de duración, de la forma de presentación del dolor torácico, nos harán pues el diagnóstico diferencial. Como verán, no todo lo que duele en el tórax es pues angina de pecho o es infarto de miocardio. Como ven, hay varias patologías
que corresponde hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente una buena anamnesis. Bien. ¿Qué otras causas tenemos de un dolor tipo anginoso? Obviamente van a ser mm, del corazón. El infarto agudo de miocardio, por ejemplo, es un dolor prolongado mayor a los 30 minutos. Entonces, es una de las características que no va a calmar con el reposo, no va a calmar con el reposo y tampoco va a calmar rápidamente con los vasodilatadores. Entonces, una característica es de que el infarto agudo de miocardio dura más de 30 minutos. Vamos a ver cuánto dura una angina de pecho en cuanto se refiere al dolor. Después tenemos la disección aórtica, que es otro dolor de tipo cardiovascular. Es un dolor en puñalada, por ejemplo, que se irradia a la espalda. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial bien minucioso y además rápido. Después, otras causas que podemos tener de tipo anginoso, más o menos, es la hipertensión pulmonar grave, la embolia pulmonar, que puede producir ese tipo de dolor anginoso, una pericarditis aguda. Pero justamente para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que desmenuzar todas las características del dolor, el tiempo, la duración, en qué circunstancias, si es permanente, constante, intermitente, si es nocturno, diurno, etcétera, etcétera, para poder llegar a un diagnóstico exacto. Como verán, hay muchas cosas, muchas patologías que pueden hacer confundir un infarto, una angina de pecho, una angina estable, una angina inestable o un infarto agudo de miocardio con otro tipo de patologías. Bueno, la fisiopatología ya hemos dicho que se produce por un problema de una ateroesclerosis con la formación de placas ateromatosas que pueden provocar una obstrucción parcial o total de los vasos coronarios, que se produce en una disminución del aporte del oxígeno y una mayor demanda de oxígeno, lo cual va a ocasionar el problema de la isquemia miocárdica, ¿verdad? Bien, aquí tenemos los grados de la angina de pecho. A ver, un ratito, esperen, por favor. Vamos a ver. ¿Dónde está? Bien, creo que nos pasamos. A ver, un ratito. Esto es lo que nos hemos pasado. Van a disculpar. Aquí está. El tiempo de duración de la angina de pecho estable es generalmente de 10 minutos. Algunos dicen hasta 15 minutos. No más de 15 minutos. No más en algunos de 10 minutos de duración. Y la característica es de que los pacientes buscan el reposo y con el reposo va a calmar el dolor torácico. O finalmente hay que recurrir a los vasodilatadores, como les decía, y con los vasodilatadores el dolor va a pasar completamente. Entonces, la duración del dolor de la angina de pecho estable es menor a los 10 minutos, aunque algunos dicen menor a los 15 minutos. Puede ser 2 minutos, puede ser 5 minutos, 8 minutos, pero algunos dicen no más de 10 u otros no más de 15 minutos. Con la diferencia que hemos visto, que el infarto de miocardio dura más de 30 minutos. Entonces, es importante conocer incluso la duración del dolor torácico que es desencadenado por los esfuerzos o por el estrés, en este caso, en la angina de pecho estable. Bien, eso es lo que quería un poco recalcar. Bien, grados de angina de pecho. Hay la Sociedad Canadiense de Cardiovascular lo clasifica en 4 grados, la clasificación funcional.
que es casi similar a la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la clase 1, la clase 1, no hay limitación a la actividad normal, por lo tanto, la angina solamente va a aparecer con esfuerzos, a los esfuerzos grandes o extenuantes. Clase 1, por lo tanto, no hay limitación a la actividad normal. La angina solo va a aparecer a grandes esfuerzos, a esfuerzos extenuantes. La clase 2, limitación ligera de la actividad física. La angina de pecho en clase 2 aparecerá al andar rápidamente o subir escaleras o cuestas, o incluso dice al andar 2 o 3 manzanas para que se produzca la angina de pecho o aparezca el dolor. La clase 3 ya existe una limitación marcada a la actividad física, ya que la angina aparece ya al andar una o dos manzanas o subir escaleras al segundo piso. Y la clase 4 es la incapacidad para realizar una actividad física sin que exista angina. Entonces, pequeñas actividades, es decir, a pequeños esfuerzos, incluso en reposo, ya va a aparecer la angina de pecho. Entonces, la Sociedad Canadiense Cardiovascular clasifica la angina de pecho en clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3, clase funcional 4, algo similar a la clasificación funcional de NIHA de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? A pequeños esfuerzos, a medianos esfuerzos, a grandes esfuerzos y de reposo. Es verdad, como hemos visto en la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Igual, casi es similar acá. Clase funcional 1, solamente la angina aparecerá a grandes esfuerzos. En la clase funcional 2 ya va a haber cierta limitación, una ligera limitación a que se haga actividad física, porque va a aparecer ya la angina de pecho. La clase 3 ya una limitación marcada a la actividad física, porque ya cuando incrementemos nuestra actividad física va a aparecer la angina de pecho. Y finalmente la clase 4 es aquella que puede aparecer o aparece cuando el paciente incluso está en reposo. Entonces son las 4 clases funcionales del grado de angina de pecho que hace la Sociedad Canadiense Cardiovascular. Bien, entonces vamos a quedar acá, y nos queda hacer la exploración, el examen físico general y el examen físico regional del corazón. Ya hemos visto la parte que corresponde a la anamnesis, al síntoma principal de una angina de pecho estable. La siguiente clase vamos a ver el examen físico general y regional de la angina en lo referente a la angina de pecho estable. Entonces quedamos acá y nos vemos el día viernes para continuar la clase. Bien, buenas tardes, alumnos. Podemos retirarnos ya de la clase. Buenas tardes a todos.